Bienvenidos. I believe the Lord has met with us, Yo creo que el Señor se ha encontrado con nosotros and we invite Him to continue to meet with us. y lo vamos a invitar para que continúe hablándonos. One time I was in church, Una vez estaba en la iglesia, and a visiting missionary came in, vino un misionero a visitarnos and he was sharing something with us. y nos estaba compartiendo algo. He was invited to by a non-Christian friend Un amigo que no era cristiano lo invitó to give a benediction at his friend's wife's funeral. para que diera unas palabras en el servicio del funeral de la esposa de su amigo. And he wasn't sure what to say. It was an unsaved friend. Él no estaba seguro qué compartir porque su amigo no era cristiano. And he started by saying, let's pray and ask the Lord to meet with us. Y él comenzó orando y diciéndole a los que estaban ahí, oremos y pidámosle al Señor que se encuentre con nosotros. And they bowed their heads and prayed and asked the Lord to meet with them. Todos inclinaron su cabeza y se pusieron a orar para que el Señor se encontrara con ellos. And this missionary said, the presence of the Lord just flooded the room. Y el misionero contaba, la presencia del Señor inundó la habitación. And this missionary was able to share about the things of God. Y el misionero pudo compartir acerca de las cosas de Dios. What a difference it makes when the Lord comes in. Y la verdad, cuando el Señor viene, la diferencia es increíble. Lord, we invite you to meet with us. Señor, te invitamos para que seas tú quien se encuentre con nosotros. Have you ever been doing a project and you just can't get it? ¿Alguna vez han estado tratando de hacer algún proyecto y no le encuentran pies ni cabeza? And somebody says, oh, I've done that many times, let me help you. Y viene alguien y nos dice, yo lo he hecho 1000 veces, a ver, te ayudo. And then the project is simply completed. Y en un ratito está hecho. Well, the Holy Spirit, Bueno, el Espíritu Santo, the Comforter, el Consolador, our Helper, nuestro ayudador, wants to come in quiere venir and make the Word of God alive to us. y darle vida a la palabra de Dios. You know, we can study much. Podemos estudiar mucho, We can cry out to the Lord. podemos clamarle al Señor And good things will happen. y cosas buenas van a suceder. Yet when the Holy Spirit comes, Pero cuando viene el Espíritu Santo, excellent things happen. suceden cosas excelentes. And that's what we want. Y eso es lo que queremos. I had a teacher in Bible school, En el instituto bíblico tuve un maestro and he says, I'm going to give you how to always have a good sermon. y nos dijo, les voy a dar la clave para que siempre puedan dar un buen sermón. And he says, if you'll do this, you'll have excellent sermons. Si lo hacen, van a tener sermones excelentes. So the whole class was listening. Entonces toda la clase se hizo silencio y se puso a oír. And here he says, here's the key to an excellent sermon. Y nos dijo, esta es la clave para un sermón excelente. Pray before you preach. Oren antes de predicar, Pray while you're preaching. oren mientras predican And pray when you're done preaching. y oren cuando terminen de predicar. Our dependency is upon the Lord. Porque dependemos del Señor. Whenever we're self-confident in ourselves, Cuando tenemos confianza en nosotros mismos, we're in trouble. entonces estamos en problemas. But we want to lean upon the Lord. Lo que debemos hacer es apoyarnos en el Señor. Oh Lord, would you open the eyes of our understanding? Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento. Would you give us teaching that we can use to change our lives? Danos esa enseñanza que tú puedas usar para cambiar nuestras vidas. Would you give us teaching that will change the lives of others? Danos una enseñanza que cambie la vida de otros. You're all diligently taking notes. Todos están tomando notas con diligencia And notes are so very important. y las notas son muy importantes. But may the Holy Spirit Pero que el Espíritu Santo
write His truths upon our heart. Escriba sus verdades también en nuestro corazón. This is true tonight, Eso es cierto hoy and this is true in the morning when we wake up. y también mañana cuando nos despertemos. Oh, it was a long class, Ay, la clase estuvo larguísima. and I have to get up and go to work. Me tengo que levantar temprano para ir a trabajar. Oh God, would you meet with me? Señor, encuéntrate tú conmigo. Do you think the Lord hears? ¿Creen que Dios los va a escuchar? I do. Yo creo que sí. And He can give us the ability. Y Él puede darnos la capacidad. Amen. We want to look at law number 4. Bueno, vamos a ver ahora la ley número 4. We're looking at different laws and interpreting the scripture. Estamos viendo las diferentes leyes para interpretar la palabra. And then tomorrow night we'll just review law real quick, law 1, 2, and 3, Y luego mañana vamos a revisar rápidamente las leyes 1, 2 y 3 so you can be sure to have them. para asegurarnos que las tengan. Now we're going to start with the law of context. Vamos a ver ahora la ley del contexto. As we're reading a portion of scripture, Cuando nosotros leamos una porción de la palabra, we really want to know what it's saying. queremos saber exactamente qué está diciendo. What is the author saying? What is the author trying to tell us? ¿Qué está tratando de decirnos el autor? Well, thankfully, the author himself can share with us. Bueno, gracias al Señor, el autor puede decirnos. And there's certain things that we can do. Y hay cosas que podemos hacer también. We can look at other scriptures. Podemos buscar en otras partes de la Escritura. Have you ever heard of someone ¿Alguna vez has escuchado and they take just one scripture o has visto que alguien toma un versículo and they major on that? y se especializan en ese versículo? And they become overbalanced in that one scripture. Y entonces ese versículo se vuelve desequilibrado. And what is meant to be a truth becomes false. Y algo cuyo propósito era traer verdad se vuelve algo falso. We must take that one scripture Debemos tomar un versículo and look at it through the eyes of the entire scripture. y verlo a través de toda la Escritura. The idea of context La idea del contexto is to be knit or woven together. es estar entretejido. My wife crochets, she makes blankets and wonderful things. Mi esposa hace crochet y hace frazadas y hace cosas muy lindas. And she'll take these balls of yarn Ella agarra las bolas de lana and there'll be strings of yarn, y agarra las hebras and then she crochets them and makes the blanket. y con esas hebras se pone a tejer en crochet y hace las frazadas. And you've seen knitting and weaving Y allí se ve cómo se entrelazan, where pieces of string and yarn are weaved together. cómo esas hebras están juntas, están entrelazadas And they make something beautiful. y hacen algo hermoso. But if you take just one of those pieces of string Pero si uno agarra solo una hebra and hold it up, y la pone y la levanta, you really don't have anything. ahí no hay nada. Well, Scripture is the same way. De la misma forma es la Escritura. If you just take one verse or one chapter in the Bible Si uno agarra solo un versículo o solo un capítulo and you don't join it with the whole of Scripture, y no lo junta, no lo entrelaza con el resto de la Escritura, you're missing what God's wanting to say. entonces no vamos a entender lo que Dios quiere decir. So if you're reading a portion of Scripture Así que cuando leas la Escritura and you say, Lord, what does this mean? y le preguntes, Señor, ¿qué significa esto? We'll look throughout other places in Scripture Entonces hay que buscar en otras partes en la Biblia and see what God is saying throughout the whole of Scripture. y ver qué quiere decir Dios en el resto de la Escritura. I really appreciate the thought Yo aprecio el concepto that Scripture interprets Scripture. de que la Escritura interpreta la Escritura. Amen. I talk so much now I have to catch up with my notes. Hablo mucho y después tengo que buscar en mis notas dónde estoy.
All Scripture is Scripture Toda la escritura es escritura and must be treated that way. y debe ser tratada como tal. I hope none of you make the error Yo espero que ninguno de ustedes cometa el error of saying, I'm just going to study the New Testament. de decir, bueno, solo voy a estudiar el Nuevo Testamento. I'm not going to study the Old No Testament. voy a estudiar el Antiguo Testamento. We need the Old Testament Necesitamos el Antiguo and we need the New y el Testament. Nuevo Testamento. Which part of the Bible is not Scripture? ¿Cuál es la parte de la escritura de la Biblia que no es escritura? None of it. Ninguna. Did Jesus use the Old Testament? ¿Usó Jesús el Antiguo Testamento? Did Paul use the Old Testament? ¿Usó Pablo el Antiguo Testamento? Yes. Sí. When we consider different portions of the New Y Testament, cuando consideramos el Nuevo Testamento, treasures of the New Testament, los tesoros del Nuevo Testamento, many times we'll find that they came from the Old Testament. muchas veces nos vamos a dar cuenta que provienen del Antiguo Testamento. In Matthew 5, verse 17, En Mateo 5:17 we see what Jesus had to say. vemos lo que Jesús tenía que decir. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. And then in Matthew 5:21, Y Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Jesus not only taught from the law and the prophets, Jesús no solamente enseñó de la ley y los profetas, he came to make them alive. sino que vino para darles vida. When you read concerning the life of Jesus, Cuando leemos la vida de Jesús, it will say, Jesus did this so that the scriptures might be fulfilled. muchas veces dice, e hizo Jesús esto para cumplir la escritura. When Jesus did this, had the New Testament been written yet? Y cuando Jesús hizo estas cosas, ¿ya había sido escrito el Nuevo Testamento? No. No, todavía no. The New Testament wasn't written until after the death of Jesus. El Nuevo Testamento fue escrito después de la muerte y resurrección de Cristo. So when Jesus is teaching and living and showing the importance of Scripture, Y cuando Jesús está enseñando y viviendo y mostrando cuán importante es la escritura, he's speaking of the Old Él Testament. está hablando del Antiguo Testamento. And we want to learn from the Old and the New. Y nosotros tenemos que aprender tanto del Antiguo como del Nuevo. A very famous and fruitful portion of Scripture Una porción de la escritura famosa y con mucho fruto is Matthew 5. es Mateo 5. We have the Sermon on the Mount. Tenemos allí el Sermón del Monte. And all of the portions in Matthew 5 Y todo lo que está en Mateo 5, were taken from the Old Testament. todas estas porciones fueron tomadas del Antiguo Testamento. Jesus speaks concerning lust and adultery, Jesús habla de la lujuria y el adulterio, divorce and el remarriage, divorcio y casarse nuevamente, about oaths and keeping our word, acerca de las promesas y de mantener nuestra palabra, retaliation, de vengarse, loving your enemies. de amar al enemigo. These are New Testament scriptures Todo esto es escritura que está en el Nuevo Testamento, that are knit together with the Old Testament. pero que está entrelazada con el Antiguo Testamento, All scripture is scripture. porque toda la escritura es escritura. So in order to understand one verse, we must look at other verses. Así que para entender un versículo debemos buscar otros versículos. This is encouragement for us Y esto nos anima to understand the Word of God. para entender la palabra de Dios. We never come to a stopping point in understanding God and the Scriptures. Para entender a Dios en la escritura no hay un punto límite, no hay un final. We always want to know more of
of the scriptures. Tenemos que siempre aprender más de la Escritura. You can read a portion of scripture and God opens wonderful truths to you. Cuando leemos una parte de la palabra y Dios nos muestra verdades maravillosas, And then sometimes later, read that same portion again, y más adelante cuando volvemos a leer el mismo pasaje, and God give you a greater and a better understanding. Dios nos puede dar más entendimiento y mejor entendimiento de ella. The scriptures can be made alive by God. Porque Dios puede hacer que la palabra cobre vida. If you consider other books, Si pensamos en otros libros, I've read that before and it's become boring. bueno, este libro ya lo leí antes y volverlo a leer, qué aburrido. But the scriptures can be alive and a light for our life. Pero la Escritura puede estar siempre viva y ser luz para nuestra vida. Jesus substantiated all the Old Testament Jesús respaldó y le mantuvo la autoridad de todo el Antiguo Testamento by what he said in Matthew 5:17 through 20, con lo que dijo en Mateo 5 del 17 al 20, that he came to fulfill the law and the prophets. que él había venido para cumplir la ley y los profetas. He summarized all the law, Él resumió toda la ley, all the prophets todos los profetas, upon the two greatest commandments. en los dos grandes mandamientos. This is found in Matthew 22:36 through 40. Esto lo encontramos en Mateo 22 del 36 al 40. So let me ask you a question. Así que les voy a hacer una pregunta. What are the two greatest commandments? ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos? Love the Lord your God with all your heart, mind, and soul, and your neighbor as yourself. Yes. Amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. And those commandments Y esos dos mandamientos are woven throughout all of Scripture. los vemos en tejidos en toda la Escritura. We see it in Genesis right through Revelation. Lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. All Scripture teaches us how to love the Lord. Toda la Escritura nos enseña cómo amar al Señor. All of Scripture teaches us how to love one another. Toda la Escritura nos enseña cómo amarnos unos a otros. And it's amazing how we can be reading our Scripture Y es increíble porque a veces estamos leyendo la Biblia and God can bring out certain themes. y Dios puede sacar algunos temas. As you read your Scripture, Y cuando uno lee la palabra, take time to ponder and to consider it. debe tomarse el tiempo para meditar y pensar en lo que está leyendo. I want to encourage you to have a reading plan. Yo los animo a que tengan un plan de lectura. Start in a portion of Scripture and be able to read through the entire Scriptures. Comenzar en un lugar de la Biblia y continuar leyéndolo todo. Sometimes I'll read several chapters in a day. A veces yo leo varios capítulos en un día. Sometimes I'll start and I'll be reading a chapter A veces comienzo leyendo un capítulo and something, if you will, jumps off the page. y es como que si algo salta de la página And I'll begin to study that and consider that and ponder that. y entonces me quedo estudiando eso y pensando y meditando en ello. It's amazing how all of Scripture is required. Y es increíble cómo toda la Escritura hace lo mismo. The Scriptures were written for the sake of all people. La Escritura fue escrita para todas las personas. We see that the writers of the Scriptures Y vemos que los escritores de la Biblia had themes that they were bringing forth. escribieron acerca de ciertos temas.
When we read the book of Matthew, Y al leer el libro de Mateo, we realize that Matthew was writing to the Jews. nos damos cuenta que Mateo le escribió a los judíos, And he had a certain perspective that he was bringing forth. porque él tenía cierta perspectiva que quería mostrar. Mark was written to the Romans. Pero Marcos fue escrito para los romanos. The Romans weren't interested in a lot of long teaching. Y a los romanos no les interesaban esas enseñanzas largas, extensas. The long chapter and all the teaching of the Beatitudes in Matthew 5 Ese capítulo tan largo de las enseñanzas y las bienaventuranzas de Mateo 5. are not found in Mark's book. Eso no lo encontramos en el Evangelio de Marcos. But everything moves very quick. En ese Evangelio todo va muy rápido. And words like straight away and immediately Y allí vemos palabras como inmediatamente, después, al instante. are used several times in the book of Mark. Esas palabras las vemos muchas veces en el Evangelio de Marcos. And that was so the Romans could receive it. Y fue escrito de esa manera para que los romanos lo recibieran. Luke, the physician, Pero Lucas, el médico, wrote to the Greeks. le escribió a los griegos. And the Greeks love details. Y a los griegos les encantan los detalles. And when you read the story of the gospel from the book of Luke, Y cuando uno lee el Evangelio en el libro de Lucas, there's many details. allí hay muchos detalles. And you'll see Luke will speak of Jesus praying often. Y vemos también que Lucas se refiere a Jesús en varias ocasiones, habla de que Jesús está orando. The Gospels give account that Jesus was in the garden of Gethsemane. En los otros evangelios se dice que Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, But only Dr. Luke pero solamente el doctor Lucas tells us that as Jesus was praying, he dripped drops of blood. es el que nos dice que cuando Jesús estaba orando en el huerto, Jesús sudó gotas de sangre. If we read about that in one of the other Y Gospels, si leemos este momento de la vida de Jesús en los otros evangelios, we might miss that point. podemos no notar ese detalle. But all of Scripture is woven together. Pero toda la escritura está entrelazada And we need all of Scripture y necesitamos toda la escritura to see the whole picture. para que tengamos la imagen completa. Matthew wrote to the Jewish world. Mateo le escribió al mundo judío The Jews knew the Scripture. porque los judíos conocían la escritura. And he speaks concerning John the Baptist. Y allí habla de Juan el Bautista, In Matthew 11, 9 through 10. en Mateo 11 del 9 al 10. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. What we're trying to point out how Scripture ties in with Scripture Lo que estamos tratando de enseñar al decir que la escritura está entrelazada, is really seen here. lo vemos aquí. It says in verse 10, En el versículo 10 dice, "This is he of whom it is written." de este es de quien está escrito. That is a quote from the Old Testament. Y esa es una cita del Antiguo Testamento. A quote from Malachi 3, verse 1. Una cita de Malaquías 3:1. Matthew records Jesus teaching on this. Y Mateo registra que Jesús enseñó de esto. Matthew 11, Mateo 11, verses 13 through 14. versículos 13 y 14. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. This is taken from the Old Testament. Esto es tomado del Antiguo Testamento. Malachi 4, 5 and 6. Malaquías 4, 5 y 6. So both Jesus and Matthew are giving credibility to the Old Testament. Así que tanto Jesús como Mateo le están dando credibilidad al Antiguo Testamento. Jesus and the writers of the
New Testament Jes- confirm the law and the prophets. Jesús y los escritores del Nuevo Testamento confirman la ley y los profetas. I have a question for you. Y tengo una pregunta para ustedes. Did John the Baptist fully fulfill the scripture found in Malachi 3:1? ¿Cumplió Juan el Bautista completamente la escritura de Malaquías 3? Let's look at Malachi 3:1. Vamos a Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. There's two portions to this scripture. Esta escritura tiene dos porciones. It's speaking of John the Baptist, Está hablando de Juan el Bautista, who will be a messenger. quien será un mensajero, And it says he will prepare the way of the Lord. y dice que él va a preparar el camino del Señor. And then it speaks of the Lord who will suddenly come to the temple. Y luego habla del Señor, quien vendrá súbitamente al templo. Let's look first at John the Baptist. Veamos primero a Juan el Bautista. Did John fulfill this portion of scripture? ¿Cumplió Juan esta porción de la escritura? Yes, he did. Sí, sí lo hizo. Now, is that scripture fully fulfilled? Ahora, ¿se ha cumplido plenamente esa escritura? Sí o y no? ¿Sí o no? No. No. Muy bien. Muy bien. Consider the rest of the scripture. Veamos el resto de la escritura. That the Lord Jesus is coming. Que el Señor Jesús viene. Was that scripture, is this scripture fulfilled? ¿Ya se cumplió esta escritura? No, well, see, it is fulfilled. Did Jesus come? Bueno, sí se cumplió, porque ¿vino Jesús o no vino? Yes, he came. Sí vino. Is the scripture fulfilled? ¿Se cumplió esta escritura? Trick question. Esa es una pregunta capciosa, ¿verdad? Yes, it is fulfilled. Sí, sí se cumplió. But do we look at all of scripture? Pero estamos viendo toda la escritura. Is he coming again? ¿Va a regresar el Señor? Yes, he is. Sí, va a regresar. So we see a fulfillment of scripture, Así que vemos que se ha cumplido, but to fully understand that scripture, pero para entender completamente esta palabra, we have to look at all of scripture. debemos ver todo lo demás que hay en la palabra. The Old Testament speaks of Jesus' first coming. El Antiguo Testamento nos habla de la primera venida de Cristo The Old Testament speaks of Jesus' second coming. y también nos habla de la segunda venida de Cristo. We have to look at all of scripture. Debemos ver toda la escritura They're woven together. porque está entrelazada. Now, we see that John the Baptist spoke of the coming of Jesus. Vemos que Juan el Bautista habló de la venida de Jesús. Does anyone else speak of the coming of Jesus? ¿Alguien más habló de la venida de Jesús? In the book of Revelation, En el libro de Apocalipsis we have Moses and Elijah vemos a Moisés y a Elías who will come and prepare the way of the Lord. que van a venir y van a preparar el camino del Señor. And they're speaking of the Lord's second coming. Y están hablando allí de la segunda venida del Señor. We need to rightly divide the word of truth. Necesitamos usar bien la palabra de verdad. That was a problem in the day of Jesus. Y esto fue un problema en el tiempo de Jesús. Even the disciples knew of the scriptures concerning Jesus' coming. Aún los discípulos conocían la escritura que hablaba de la venida de Jesús. But they mixed up the first coming and the second coming. Pero ellos mezclaron la primera venida con la segunda. They were expecting him to come as a ruling king. Ellos esperaban que el Mesías viniese como un rey. And certainly Jesus on earth was a king. Y ciertamente Jesús en la tierra fue un rey. But they didn't understand the scriptures that he must be the king that laid down his life. Pero no entendieron la parte de la escritura donde decía que él tenía que ser un rey que pusiera su vida.
They took the attributes of the second coming tomaron los atributos de la segunda venida and applied them to the first coming. y los aplicaron a la primera venida. So it instructs us to constantly cry out to the Lord Y eso nos instruye para que constantemente le clamemos al Señor, that we would understand the scriptures. que podamos entender la Escritura. Scriptures interpret scriptures. Porque la Escritura interpreta la Escritura. Scriptures confirm scriptures. Y la Escritura confirma la Escritura. Jesus was constantly confirming the scriptures. Jesús constantemente confirmaba la palabra. In Luke 4:25 through 27, En Lucas 4, del 25 al 27, we see Jesus teaching us concerning scriptures. vemos que Jesús nos enseña respecto a la Escritura. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. This gives us an account of what happened in 1 Kings 19. Esto nos relata lo que sucedió en Primera de Reyes. Jesus believed and taught from the Old Testament. Jesús creía en el Antiguo Testamento y lo enseñaba. And I keep repeating this, and we may say, so what's the point? Y yo estoy repitiendo esto una y otra vez y ustedes pueden decir, bueno, ¿cuál es el punto? When you're discussing scriptures with people, Cuando uno habla de la Escritura con otras personas, sometimes people will say, well, that's Old Testament, I don't believe it. a veces la gente dice, ay no, pero eso es el Antiguo Testamento y yo no lo creo. If it's Old Testament and you don't believe it, then you don't believe the New Testament. Si es el Antiguo Testamento y tú no crees en ello, entonces tampoco crees en el Nuevo. To just look at the New Testament Ver solamente el Nuevo Testamento isn't rightly dividing the word of truth. no es manejar bien, usar bien la palabra de verdad. If we disdain a portion of scriptures, Si nosotros despreciamos una porción de la Escritura, or if we omit a portion of scripture, o si omitimos una porción, then we're not going to be able to understand the entirety of scripture. no vamos a poder entender toda la Escritura. Jesus spoke of the prophet Jonah Jesús habló del profeta Jonás and how Nineveh repented at the preaching of Jonah. y cómo Nínive se arrepintió cuando Jonás les predicó. From the teachings of Jesus, we have much insight Y a través de las enseñanzas de Jesús nosotros podemos ver of creation, la creación, the first el marriage, primer matrimonio, the blood of Abel, la sangre de Abel, Noah and the flood, Noé y el diluvio, of Abraham, Isaac, and Jacob. Abraham, Isaac, Jacob, And the list just goes on and on. y la lista continúa. Jesus spoke of David, Solomon, the queen of Sheba. Jesús habló de David, de Salomón y de la reina de Saba. When we want to understand the new or the old, Cuando querramos entender el Nuevo o el Viejo Testamento, we have to look at both of them. debemos observar los dos. So to understand and explain the Word of God, we must use the entirety of Así Scripture. que para entender y poder explicar la palabra de Dios debemos usar toda la Escritura. Let's consider Matthew 20, 1 through 16. Veamos ahora Mateo 20 del 1 al 16. Now, this was a parable directed to the Jewish world. Esta fue una parábola dirigida al mundo judío. This parable, this portion of Scripture, Esta parábola isn't found anywhere else in the Scripture. no la vemos en ninguna otra parte en la Biblia. And if we were to just take this portion of Scripture by itself Y si tomamos solamente esta porción de la Biblia and didn't use other portions of Scriptures to give us understanding, y no usamos otras partes de la Biblia para darnos entendimiento, we would come up with the wrong interpretation. daríamos una interpretación incorrecta.
In this portion of scripture in Matthew 20, 1 through 16, Aquí en Mateo 20 del 1 al 16, the Lord is giving a parable, el Señor nos da una parábola and He tells us what the kingdom of God is like. y nos cuenta cómo es el reino de Dios. The master of the house went out to where everybody had gathered together and hired some of the people. Porque viene el padre de familia y sale a buscar donde se juntaban todos los hombres para encontrar obreros para su viña. He wanted them to work in the vineyard. Él quería que trabajaran en su viña. And he agreed how much he was going to pay them. Y él convino con los obreros cuánto les iba a pagar por su trabajo. And some started at the beginning of the day. Y algunos de los trabajadores comenzaron a trabajar al principio del día. And then he went to the marketplace later in the day. Y luego, más tarde en el día, regresó a este lugar donde estaban los obreros And he hired more people later in the day to come work in his vineyard. y contrató más obreros para que vinieran a trabajar a la viña. And this continues throughout the parable. Y esto continúa en la parábola. And then even in the latest part of the day, he hires more people to come into his vineyard to work. Y aún ya, ya tarde en la tarde contrata más obreros para que vengan a trabajar a su viña. And they had all agreed to work for a certain amount of money. Todos habían acordado trabajar por cierta cantidad de dinero. And when it came time to pay them, Y cuando llegó el momento de pagarles, the ones who started right at the beginning of the day and worked all through the day, los que comenzaron a trabajar temprano en la mañana y trabajaron durante todo el día, got paid the same amount of those who just worked for a short time. recibieron el mismo salario que los que habían trabajado solo un poco de tiempo. And the people who started in the beginning of the day Y los que habían trabajado más desde la mañana, complained to the owner of the vineyard, se quejaron con el dueño de la viña why are you doing this? y le dijeron, ¿por qué estás haciendo esto? And the owner of the vineyard justifies what he did, Y el dueño de la viña justifica lo que él hizo. and he says, I'm being fair with you, and this is how I'm doing it. Les dijo, yo fui justo con ustedes. So how do we interpret this parable? ¿Cómo interpretamos entonces esta parábola? This parable isn't anywhere else in Scripture. Esta parábola no la vemos en ningún otro lado en la Biblia. There's no other mention of it in the Bible. No se menciona en ninguna otra parte. It's an isolated portion of Scripture. Es una porción aislada de la Escritura. So all by itself, we could have a wrong interpretation. Así que si observamos solo lo que está aquí, podemos interpretar mal la Escritura. But as we look at the message throughout the entirety of Scripture, Pero si nosotros observamos el mensaje que está en toda la Biblia, we come up with the correct interpretation. podemos interpretar esto en forma correcta. We could come up with saying, well, if someone served the Lord faithfully for years, Podríamos decir, bueno, alguien que ha servido al Señor fielmente durante muchos años that they would have the same reward va a tener la misma recompensa of someone who accepted the Lord on their deathbed. que alguien que aceptó al Señor en su lecho de muerte. And that's not true. Pero eso no es así. Now, someone who serves the Lord for years Alguien que sirve al Señor durante muchos años and someone who accepts the Lord on their deathbed, y alguien que acepta al Señor en su lecho de muerte, they're both going to heaven. ambos se van al cielo. But Scripture makes it very clear Pero la Escritura deja muy claro that the rewards in heaven, according to their works, que las recompensas, los galardones en el cielo que son conforme a nuestras obras are going to be very different. van a ser muy distintas para unos que para otros. And we know that by taking this portion of Scripture Y sabemos al tomar esta parábola, and using all of Scripture to interpret it. y eso lo sabemos cuando agarramos esta parábola y usamos el resto de la Escritura para interpretarla. So we know what it doesn't mean, Así que ya sabemos qué es lo que no significa, but what does it mean? pero qué es lo que sí significa. What book was this written in?
¿En qué libro se escribió esta parábola? En Mateo. and Matthew. And who did Matthew write to? ¿Y Mateo a quiénes les escribió? To the Jews. A los judíos. Who were God's chosen people? ¿Quién fue el pueblo escogido de Dios? To the Jews. Los judíos. And who was salvation for? ¿Y para quién era la salvación? It was for the Jews. Para los judíos. But was Jesus going to do something different? ¿Iba a hacer Jesús algo diferente? See, the salvation is more than just for the Jews now. Hoy la salvación es más que solo para los judíos. Do we have any Jews, natural born Jews here? ¿Hay algún judío natural aquí? ¿Un judío? Do we have any spiritual Jews? ¿Hay algún judío espiritual aquí? Yes, we are children of Abraham. Sí, todos somos hijos de Abraham. And Jesus and Matthew wanted to make it clear Y Jesús y Mateo querían dejar claro that the gospel was going to go out to those who hadn't been able to receive it in the past. que el evangelio iba a esparcirse y lo iban a recibir aquellos que al principio no tuvieron la oportunidad de recibirlo. The Gentiles weren't considered God's people. Porque los gentiles no eran considerados el pueblo de Dios. Ephesians 2:13 through 19. Efesios 2, del 13 al 19. But see, those who were once afar off Aquellos que una vez estaban lejos, have been brought near by the blood of Christ. han venido por medio de la sangre de Jesucristo. And this portion of scripture lets us know Y esta porción de la Escritura nos hace saber that Christ reconciled both the Jew and the Gentile. que Jesús reconcilió tanto a los judíos como a los gentiles. So we see the mystery of Christ here. Aquí podemos ver el misterio de Jesucristo. And that gives us understanding to Matthew 20, 1 through 16. Y eso nos da entendimiento para ver bien Mateo 20 del 1 al 16. Ephesians 3, 4 through 6. Efesios 3 del 4 al 6. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo también fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. I'm sure there's other treasures that can be brought out of Matthew 20. Yo estoy seguro que hay muchos otros tesoros que podemos sacar de Mateo 20. But one of them is that the Gentiles will become a part of the kingdom of God. Pero uno de esos tesoros es que los gentiles van a ser parte del pueblo de Dios. And if Matthew 20 was just all by itself, Ahora, si Mateo 20 estuviera solo, aislado, we would reach wrong conclusions. nosotros llegaríamos a conclusiones equivocadas. We would say that everyone has the same reward. Pensaríamos que todos tienen la misma recompensa o galardón. This isn't in keeping with Scripture. Pero esto no está acorde a la Escritura. That's not what Matthew 20 is saying. Eso no es lo que Mateo 20 está diciendo. We look at Romans 2, 6 through 8, Si leemos Mateo 2 del 6 al 8, and we see we don't all have the same reward. vemos que no todos vamos a tener la misma recompensa, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. So not everyone gets the same reward. Así que no todos reciben la misma recompensa. We could teach that if we just read Matthew 20 all by itself. Podríamos enseñarlo así si leemos solamente Mateo 20 sin compararlo con nada más. But as it's woven together with all of Scripture, we see that that's not what it's saying. Pero al unirlo con el resto de la Escritura vemos que no es eso lo que dice.
All of these thoughts Todas estas ideas remind us that it's important nos recuerdan que es importante to live our life in the light of eternity. vivir nuestra vida a la luz de la eternidad. When I was in Bible school, Cuando yo estuve en el instituto bíblico, they invited a speaker in, invitaron a un predicador and he had only one message. y él tenía solamente un mensaje. And his message was entitled, Y el título de su mensaje, "We will know better after the smoke blows away." vamos a conocer mejor las cosas después de que el humo se desvanezca. And what he was saying, Y lo que quería decir that every person's works es que las obras de todas las personas will be tried by fire. van a ser probadas por fuego. And after the fire blows away, Y después de que el fuego se apague, we'll see what's left. vamos a ver qué queda allí. Lord, give us a heart to live in the light of eternity. Señor, danos un corazón que viva a la luz de la eternidad. Many years ago, when all of our children were still at home, Hace ya muchos años, cuando todos nuestros hijos estaban todavía viviendo en la casa, it was a Sunday morning, el domingo por la mañana, and we were quietly getting ready for church. todos estábamos calladitos arreglándonos para ir a la iglesia. We weren't rushing around. No andábamos corriendo por ahí. Nobody had lost anything. A nadie se le había perdido nada. We were on time. Estábamos a tiempo. Nobody was yelling at anybody. Nadie le gritaba a nadie. Nobody had to be kicked out of the bathroom. A nadie había que echarlo del baño. Do you really believe that happened? ¿Ustedes creen que algo así No, pudo it haber didn't. sucedido alguna vez? No. We were rushing around getting ready for church, Todos corriendo, arreglándonos para ir a la iglesia. and I'm looking at my watch, looking at my wife. Y yo estoy ahí viendo mi reloj, viendo a mi esposa. Apírate, apírate. Apúrate, apúrate. And we're ready to leave, Y ya estamos listos para irnos. and I look at the back of her dress, Y miro su vestido en la parte de atrás and it's all y wrinkled. está todo arrugado. And I look at my watch, Y veo mi reloj. and it didn't bother me that her dress was wrinkled, Y la verdad, para mí no era problema que su vestido estuviera todo arrugado. but I knew it would bother her. Pero yo sabía que para ella sí era un problema. And I thought, what should I do? Y entonces pensé, bueno, ¿y ahora qué hago? And I didn't want her to say later, why didn't you tell me? Yo no quería que después me dijera, ¿y por qué no me dijiste que mi vestido estaba arrugado? So I said to her, Entonces le dije, honey, your dress is all wrinkled. mi amor, tu vestido está todo arrugado. And she looked at me, Y se me quedó viendo, looked at the watch, miró el reloj. and she says, what will it matter in the light of eternity? Bueno, y en la eternidad, ¿qué importa que esté arrugado? And I said, is that my wife standing Y there? entonces dije, ¡ay, será mi esposa esta! And we went to church and we were on time. Y nos fuimos a la iglesia y llegamos a tiempo. We want to live our life in the light of eternity. Queremos vivir nuestra vida a la luz de la eternidad. What we're doing today, Lo que hacemos hoy, what will it matter tomorrow? ¿será que va a ser importante mañana? You could have stayed home tonight. Hoy se hubieran podido quedar en su casa You could have taken a nap. durmiendo la siesta. You could, if you have television, you could have watched TV. O se hubieran podido quedar viendo tele. You could have talked to your friends about what I call soccer, what you call football. Se hubieran podido platicar con su amigo de aquello que yo llamo soccer y ustedes llaman fútbol. But in the light of eternity, Pero a la luz de la eternidad, would it matter as much as what we're doing tonight? lo que realmente importa es lo que estamos haciendo esta noche. Tonight's going to pay great dividends. Porque esta noche nos va a pagar grandes dividendos. But we want to have a proper perspective. Ahora, nuestra perspectiva debe ser la correcta. I really appreciate something my pastor has shared with the church. Yo aprecio mucho algo que mi pastor nos ha compartido a la iglesia. He was saying how important Bible reading is. Él nos estaba diciendo que era tan importante leer la Biblia. But he also shared there's times where his wife will want his attention, Pero nos decía también que a veces su esposa requería de su atención and he'll close his Bible and go see what she's asking. y entonces él cerraba su Biblia e iba a ver qué quería ella.
And that's also living in the light of eternity. Y eso también es vivir a la luz de la eternidad. To live in the light of eternity, we have to be led by the Spirit of God. Porque para vivir a la luz de la eternidad debemos vivir guiados por el Espíritu Santo. But we want to consider everything we do. Tenemos que considerar todo lo que hagamos. What will it matter tomorrow? ¿Será que mañana esto va a ser importante? What will it matter in 2 or 3 years? ¿Y en 2 o 3 años? What will it matter in 20 years? ¿Y en 20 años? What will it matter in the light of eternity? ¿Y en la eternidad? Amen. Amén. How great the thought of being in the kingdom of God is. El concepto de estar en el reino de Dios es grandísimo y maravilloso. The disciples thought Los discípulos pensaron concerning being in the kingdom of God respecto a estar en el reino de Dios, that it would be ruling and reigning with Christ. que ellos iban a estar ahí gobernando con Cristo. Is that a true statement? ¿Es esa una declaración correcta? Is being in the kingdom of God ruling and reigning? ¿Es estar en el reino de Dios? Estar en el reino de Dios es estar gobernando y reinando. Yes, it is. Sí, sí lo es. Yet, how did Jesus say ruling and reigning looked? Pero Jesús explicó qué significaba reinar y gobernar. Well, we must look at all of Scripture. Así que, para entender esto, debemos ver toda la Escritura. Matthew 23, verse 11. Mateo 23:11. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. You know, we see the thought of ruling and reigning with Christ. Cuando nosotros vemos esto de reinar y gobernar con Cristo And we want to know what that means. y queremos saber qué significa, So we look at all of Scripture, tenemos que observar toda la palabra. and Jesus shares to us that the greatest shall be the servant. Y Jesús nos enseña que el mayor va a ser el menor, el siervo. Doesn't that change your life? ¿No cambia eso nuestra vida? The very thought of that changes your life. Porque solo con pensarlo nos cambia la vida. We want to live that way. Y queremos vivir así. And the Scriptures are an example. Y la Escritura es un ejemplo. Amen. Amén. Another thought in the point of context Otra idea con el punto del contexto. We first said that we must take a scripture and compare it with all of Scripture. Primero dijimos que debemos tomar una porción de la Escritura y compararla con el resto. Next, we must interpret Scripture in the light of where it is found. Luego tenemos que interpretar la Escritura a la luz de en el lugar donde está escrito. One example of this, Un ejemplo, is it found in the Old or the New Testament? lo vemos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Now we looked and see that all of Scripture, New and Old, is Scripture. Ya vimos que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento ambos son escritura, But when we read something, pero cuando leemos algo, we have to know, is it from the Old Testament or is it from the New Testament? debemos observar primero, bueno, ¿está esto en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? The Old Testament helped form the New Testament, Porque el Antiguo Testamento ayudó a formar el Nuevo, yet there's a biblical principle pero tenemos un principio bíblico, that the New Testament que el Nuevo Testamento supersedes the Old Testament. supera o está por encima del Antiguo Testamento. Acts 15 shows this to us. Y Hechos 15 nos lo muestra. The Jews who were believers, Los judíos que eran cristianos, some of them had a hard time with the Gentiles algunos tenían problemas con los gentiles that were coming in and being part of the kingdom of God. que estaban convirtiéndose y volviéndose parte del reino de Dios. Some of the Jews were jealous. Algunos judíos estaban celosos. They felt that the Gentiles had to do certain things Ellos creían que los gentiles debían hacer ciertas cosas, that they had to do them a certain way que debían hacerlas de cierta manera,
to be part of the kingdom of God. para poder ser parte del reino de Dios. Remember the parable in Matthew 20? ¿Recuerdan la parábola de Mateo 20? It really points to this. Porque esta parábola nos muestra este concepto. Let's look at Acts 15, verse 1. Leamos Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. So here we have Jewish believers Aquí tenemos a judíos cristianos that wanted to keep and cling to all the old Jewish customs. que querían mantener, guardar todas las costumbres judías, Things like circumcision, como la circuncisión, feast days, los días de festivos, Sabbath days, el día de reposo, new moons. las lunas nuevas. They wanted to be married to the new covenant Querían estar casados con el nuevo pacto and the old covenant at the same time. y con el antiguo pacto al mismo tiempo. But the new covenant Pero el nuevo pacto supersedes está por encima de the old covenant. el antiguo. These Jewish believers Estos judíos cristianos were saying that Christ wasn't enough. estaban diciendo con esto que Cristo no era suficiente. They said that each one must keep the tradition and the ordinances of the old to be saved. Estaban diciendo que debían mantener todas las ordenanzas y las tradiciones antiguas para poder ser salvos. This created quite a problem. Y esto creó un gran problema. Acts 15, verse 2. En Hechos 15:2 dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Paul and Barnabas had real arguments with those who were stuck in the tradition of men. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión fuerte con aquellos que estaban atrancados con las antiguas costumbres. And we know that there was resolve, Y sabemos que resolvieron este asunto and the church accepted the Gentiles y la iglesia aceptó a los gentiles without fulfilling all the traditions of that the Jews were used to. sin que tuviesen que cumplir con todas las tradiciones y requisitos que tenían los judíos. There was a fight going on. Había allí una gran discusión. Acts 15:5. Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. These were believers, but they weren't getting it right. Estos eran cristianos, pero no entendían las cosas. So the apostles and the elders came together to consider the matter. Así que se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Acts 15:7 says there was much debate. Y en Hechos 15:7 dice que hubo mucha discusión. And after it was all said and done, Y después de que terminaron de hablar, James, who is considered the leader of the church, declares, Santiago, que era considerado el líder de la iglesia en Jerusalén, él declaró, Jacobo o Santiago, in Acts 15, verse 19. en Hechos 15, versículo 19, dijo Jacobo: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. And he lists 4 things, Y él da una lista de 4 cosas. and we see that in verse 20. Las vemos en el versículo 20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. That the new converts Que los que se convertían, that were Gentiles que eran gentiles, should stay away from idolatry, debían mantenerse alejados de la idolatría, the worship of false gods, la adoración de ídolos falsos, de dioses falsos, sexual immorality. de la inmoralidad sexual. It's amazing, those 2 points, idolatry and sexual
immorality, they usually go hand in hand. Y es interesante que estas dos cosas, la idolatría y la fornicación, la inmoralidad sexual, van de la mano. The third item, from eating things that were strangled La tercera era de no comer animales ahogados and from the partaking of blood. y no participar, no comer y no ingerir sangre. In Acts 15:28 through 29, Y en Hechos 15 del 28 al 29 we see the message that was sent to all the churches. vemos el mensaje que se les envió a todas las iglesias. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, haréis bien, pasadlo bien. It seemed good to the Holy Spirit. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo They were in agreement with the Holy Spirit. y a nosotros. Ellos estaban de acuerdo con el Espíritu Santo. This is something that always must be placed before us. Y esto es algo que siempre debe estar delante nuestro. We're studying to have the correct interpretation of the scriptures. Estamos estudiando cómo interpretar correctamente la Escritura. Our opinions, Nuestras opiniones, our passions, nuestras pasiones, our beliefs nuestras creencias must always bend to what the Holy Spirit is saying. siempre deben ceder a lo que el Espíritu Santo está diciendo. And what we feel the Holy Spirit is saying Y lo que nosotros sentimos que el Espíritu Santo dice must always agree to the scriptures. siempre debe estar de acuerdo a la palabra. We must search the scripture Debemos escudriñar la Escritura and have a noble and clean heart y tener un corazón noble, tener un corazón limpio and know what the Holy Spirit and the scriptures are really saying. y conocer qué está diciendo el Espíritu Santo y qué está diciendo la palabra. Let me ask you a question. Déjenme preguntarles algo. What is harder to follow? The old covenant or the new covenant? ¿Qué es más difícil de cumplir? ¿El Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? The new one. The new one is harder than the older. El Nuevo es más difícil que el Antiguo. In the old covenant, En el Antiguo Testamento, I could not kill my neighbor. yo no podía matar a mi vecino. But in the new covenant, Pero en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, what happens if I'm angry at someone? ¿qué pasa si yo me enojo con alguien? I'm in a lot of trouble. Me metí en problemas. We refer back to Matthew 5 concerning that. Ya hablamos en Mateo 5 al respecto. The new covenant El Nuevo Pacto and the teachings of Jesus y las enseñanzas de Jesús go beyond the old covenant. van más allá que el Antiguo Pacto. But I still say that the new covenant Pero aún continúo diciendo que el Nuevo Pacto is easier than the old. es más fácil que el Antiguo. And here's the reason why. ¿Por qué? Even though the new covenant gives more and stricter rules, really, Aún cuando en realidad el Nuevo Testamento nos da reglas más altas y más estrictas, part of the message of the new covenant parte del mensaje del Nuevo Pacto is God writing his laws on our heart. es que Dios va a escribir su ley en nuestro corazón. That changes everything. Y eso cambia todo. That's what real grace is. Esa es la verdadera gracia. When the scripture tells us that we're saved by grace, Cuando la Escritura nos dice que somos salvos por gracia, that doesn't mean that we're just saved by God's kindness. eso no significa que somos salvos por la bondad de Dios. Certainly grace speaks of kindness, Ciertamente la gracia nos habla de bondad, but it also speaks of God's ability. pero también nos habla de la capacidad que Dios tiene. It speaks of God changing how we think. It speaks of God changing our heart. Nos habla de cómo Dios puede cambiar nuestro corazón y cambiar nuestros pensamientos. That is how our righteousness supersedes the righteousness of the scribes and Pharisees. Por eso es que nuestra justicia es mayor que la justicia de los fariseos y de los escribas.
God gives us grace. porque es Dios quien nos da la gracia. And we must view Scripture Y debemos ver la Escritura through the eyes of God giving us grace. a través del hecho de que Dios nos ha dado gracia. Have you ever read a portion of Scripture ¿Alguna vez han leído una parte de la Biblia and you cry out to the Lord, y le han clamado al Señor? "Oh God, how is that going to happen in my life?" Señor, ¿cómo es que esto va a ser parte de mi vida? We can even become discouraged. Y a veces hasta nos desanimamos And we say, "This isn't possible." y le decimos, Señor, esto es imposible. But we have to look at all of Scripture. Pero debemos observar toda la palabra, That if we cry out to the Lord, porque si clamamos a Jehová, He will give grace. Él nos va a dar gracia. He will give ability. Él nos va a dar la capacidad. Behold, I am the Lord, He aquí, yo soy Jehová, the God of all flesh. el Dios de toda carne. Is there anything too hard for me? ¿Hay algo imposible para mí? So when we measure ourselves up to Scripture Así que cuando nos medimos con la Escritura and we see that we fall short, y vemos que no estamos dando la talla, we have to look at all of Scripture debemos observar toda la Escritura and remember that the Lord Jesus gives us the ability. y recordar que es el Señor Jesús quien nos da la capacidad. He gives us the desire Él nos da el deseo to fulfill His purposes. para cumplir sus propósitos. We have to look at all of Scripture, Debemos ver toda la palabra, that there's nothing too hard for the porque Lord. nada es difícil para Dios. Amen. Amén. Let's pray. Oremos, hermanos. Lord Jesus, thank you for your word. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Lord, may we rightly divide the word of truth. Señor, que usemos bien la palabra de verdad. May we believe what you say in the Scriptures. Que podamos creer lo que tú dices en la Biblia. Thank you that there's nothing too hard for you. Gracias porque nada es difícil para ti. Lord, as each one goes home tonight, Señor, conforme nos vamos a casa esta noche, would you bless and meet with each one of us? por favor bendícenos a cada uno Would you cause your word to continue to speak to us? y permite que tu palabra nos continúe hablando. Lord, when we awake in the morning, would you give us grace? Y mañana que nos despertemos, concédenos la gracia, Lord, you are the God of all flesh. porque tú eres el Señor de toda carne There's nothing too hard for y you. nada es difícil para ti. Amen. The Lord bless you. Amén, que el Señor los bendiga.